Buen día, somos Ángel Gómez, Ricardo Hernández, William Torres, Jonathan Ortega, del programa de Ingeniería Mecánica de la materia termodinámica, y vamos a realizar un ejercicio del ciclo Otto, que se encuentra en el libro de Cengel en séptima edición. Tenemos un ciclo de Otto ideal que tiene una relación de compresión de 8. Al inicio del proceso de compresión, el aire está a 100 kilopascales y 17 grados centígrados, y 800 kilojoules sobre kilogramo de calor se transfieren a volumen constante hacia el aire durante el proceso de decisión de calor. Tomemos en cuenta la variación de los calores específicos del aire con la temperatura y determinar la presión y temperaturas máximas del ciclo, la salida del trabajo neto y la eficiencia térmica. Entonces, para comenzar, tenemos nuestra gráfica presión versus volumen, que es con la que vamos a graficar el ciclo Otto. Entonces debemos tener en cuenta que del paso 1 al paso 2 hay una compresión de gases o una isoentropía. Recordemos que isoentropía son aquellos procesos que su entropía permanecen constantes. Del paso 2 al paso 3 tenemos una combustión o un aporte de calor a un volumen constante, es decir, isocóricamente. Del proceso 3 a 4 tenemos una expansión isoentrópica y hay una entrega de trabajo dentro del proceso. Y de 4 a 1 tenemos el escape o la excedencia de calor al ambiente a volumen constante, por lo cual decimos que es un proceso que es un cambio de estado en equilibrio y es un sistema cerrado que contiene dos procesos isocóricos y dos procesos isoentrópicos. En la gráfica tenemos nuestro punto muerto superior y nuestro punto muerto inferior. Vamos a comenzar a detallar qué pasa en cada estado de nuestro proceso de ciclo Otto. Entonces, como primera parte tenemos nuestra presión de 100 kilopascales y una temperatura de 17 grados centígrados. Resulta que necesitamos utilizar la tabla A17 que tiene las propiedades del aire en un gas ideal y nos damos cuenta que la temperatura está en grados Kelvin. Entonces debemos hacer una conversión de unidades. Recordemos que para pasar de centígrados a Kelvin debemos tener 273 más el grado centígrado y ahí nos va a dar el Kelvin. En este caso tenemos 273 más 17 grados centígrados nos da 290 Kelvin. Con estos dos datos nos vamos a ir a la tabla y buscamos 290 Kelvin. Y nos damos cuenta que tenemos un volumen relativo de 676.1, no tiene unidades, y tenemos una energía de 206.91 kilojoules sobre kilogramo. Y así tenemos en cuenta que en el estado 1 ya hallamos presión, la temperatura y la energía y el volumen relativo. Ahora vamos a pasar al estado número 2. Resulta que para el estado número 2 no tenemos ninguna información que el ejercicio nos lo otorgue. Entonces tenemos que buscar la manera de empezar a hallar los datos. Entonces tenemos dos datos muy importantes. Tenemos el volumen relativo 1 y tenemos la relación de compresión. Entonces tenemos aquí una serie de ecuaciones de relación de compresión en la que nos dice que relación de compresión es volumen relativo 1 sobre volumen relativo 2. Necesitamos hacer el despeje de volumen relativo 2 porque la vamos a hallar para el estado número 2. Esto va para cada estado. Si necesitamos hallarlo para el número 3 sería volumen relativo 3 igual a volumen relativo 2 sobre volumen relativo 3. Pues es la relación de compresión, perdón. Entonces dice que volumen relativo 2 es igual a 676.1 sobre 8 y eso nos da un valor relativo número 2 de 84.51. Bueno, ya teniendo el valor de volumen relativo de 84.51, nos vamos para la tabla A17 y empezamos a buscar este dato dentro de la tabla en la columna de volumen relativo. Si nos damos cuenta, no está este dato de 84.81, perdón, 51. Entonces, vemos que está la columna de volumen relativo tenemos 81.89 y tenemos 85.34. Entonces aquí, ¿qué tenemos que hacer? O sea, el valor de 84.51, que es lo que nos da el volumen relativo 2, estaría ubicado entre estos dos datos. Tenemos que realizar el proceso
de interpolación. Un proceso de interpolación es tomar un dato mayor y un dato menor y poder hallar los resultados que van dentro de esos dos números, en este valor con un número exacto como es 84.51. Y a continuación se explicará cómo se hace este proceso de interpolación, en este caso con estos datos. Para nuestro estado número 2 tenemos un valor de un volumen relativo de 84.51. En este caso nos dirigimos a las tablas y no lo encontramos, entonces tenemos que tomar un número menor y un número mayor para poder hacer la interpolación según tablas. Entonces en este caso vamos a MODE, la opción 2, 2, tenemos un número menor de 81.89, nuestro segundo valor es de 85.34. El eje Y lo voy a tomar como temperatura Kelvin. Nuestro primer dato son 660 y nuestro segundo dato es 650. Lo guardamos. Vamos a tomar nuestro dato inicial que es 84.51. Le damos Shift 1, regresión, no, la opción 7. En nuestro eje Y, la opción 5, le damos igual y tenemos un valor de 652.40 en temperatura Kelvin. Para nuestro estado número 2 tenemos un volumen de 84.51, la cual vamos a hallar en este caso energía. Entonces este número no lo encontramos, tenemos que coger un número mayor y un número menor. Entonces, según tablas, ¿no? Vamos a interpolar. Entonces, nuestro número menor es de 81.89 y nuestro número mayor es de 85.34. El eje Y lo voy a tomar como energía, kilojoules, kilogramo. Nuestro nuevo dato menor es de 81.89 y el mayor es 473.25. Le damos guardar. Tomamos de nuestro dato inicial de volumen relativo que era de 84.51. Le damos Shift, opción 1, opción 7 que es regresión, opción 5 y obtenemos la energía que son 379.09 kilojoules sobre kilogramo. Bien, entonces ya teniendo, como pudimos observar, por medio de la interpolación pudimos obtener los valores de temperatura y de energía. Entonces los plasmamos en esta tabla y ya tenemos los valores exactos para un volumen relativo de 84.51. A continuación, el siguiente dato que nos preguntan es la presión. Tenemos una serie de ecuaciones en el que damos que presión 2 es igual a presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 por temperatura 2 sobre volumen 2. Tenemos que tener en cuenta que es muy diferente volumen a volumen relativo. Entonces debemos tener en cuenta también que la relación de compresión es igual a volumen 1 sobre volumen 2, lo cual aquí al momento de realizar nuestros debidos despejes nos damos cuenta que pues podemos convertir el volumen 1 y el volumen 2, los podemos sustituir ya que están dividiendo por la relación de compresión y nos da una ecuación de presión 2 es igual a presión 1 sobre temperatura 1 por la temperatura 2 por la relación de compresión. Entonces tenemos que nuestra solución es 100 kilopascales sobre 290 Kelvin por 652.40 Kelvin, que fue la temperatura que nos dio para el estado número 2, por la relación de compresión que es 8, que nos la da el ejercicio. Y tenemos una presión número 2 de 1799.72 kilopascales. Y así pudimos hallar nuestra presión número 2. Y completamos nuestra tabla. Nuestra tabla para el estado 2, tenemos una presión de 1799.72 kilopascales, que fue la que acabamos de hallar,
una temperatura de 652.40 Kelvin y una energía de 475.11 kilogramos, que fue la que hallamos por medio de interpolación, y con el volumen relativo 84.51 fue que pudimos hallar nuestros tres datos anteriores. En el estado 2 obtuvimos que la energía interna es igual a 475,11 kJ sobre kilogramo. Este valor nos va a ser muy útil para hallar los valores del estado 3. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vemos que en nuestro ciclo Otto no hay en nuestra gráfica PV, en el proceso 2-3, en los estados 2-3, se realiza un proceso isocórico, donde no existe una variación de volumen y nuestro trabajo es igual a 0. Por lo tanto, este dato nos va a servir mucho para hallar nuestro estado 3. Por primera ley de la termodinámica, obtenemos que el cambio de energía va a ser igual al calor más o menos el trabajo. Pero como en nuestro proceso 2-3 no hay trabajo, decimos que el cambio de energía va a ser igual al calor. En nuestro caso vamos a utilizar que el calor va a ser el calor suministrado. Pero ¿por qué vamos a decir que el calor suministrado? Porque justamente en el proceso 2-3 es donde se realiza la adición de calor de nuestro sistema. Entonces, retomando, obtenemos que el calor suministrado va a ser igual a la diferencia de la energía interna en el estado 3 y en el 2. Despejando esta ecuación, obtenemos que la energía interna en 3 va a ser igual al calor suministrado más la energía interna en el estado 2. Ahora simplemente nos queda reemplazar para poder hallar los valores. Decimos que la energía interna va a ser igual a 800 más 475,11 kJ sobre kilogramo. Bueno, y ustedes se preguntarán de dónde sale ese 800 y de dónde sale ese 475,11. Bueno, decimos que en el ejercicio nos decía que a 800 kJ sobre kilogramo de calor se transferían a volumen constante hacia el aire durante el proceso de adición de calor. Entonces nos dice que en el proceso de adición de calor, donde está a volumen constante, en un proceso isocórico, el calor suministrado es igual a 800 kJ sobre kilogramo. Por eso se toma el valor de 800. Y 475,11 kJ sobre kilogramo es el valor obtenido en el estado 2. Haciendo la suma de estos valores, nos obtenemos que es igual a 1275,11 kJ sobre kilogramo. Y este valor como tal nos va a servir para hallar los demás valores que necesitamos en nuestro estado 3. ¿De qué manera? Pues en nuestro ejercicio nos dice que tomemos en cuenta la variación de los calores específicos del aire con la temperatura. Es decir, que podemos remitirnos a nuestras tablas. Nos remitimos a las tablas A17, que son las propiedades del gas ideal, que es las que hemos venido trabajando. Entonces, buscamos en nuestras tablas y en la energía interna un valor que se asemeje o sea igual a 1275,11. No lo obtuvimos, pero obtuvimos estos dos valores que fueron muy cercanos, 1260.99 y 1279.65. Nuestro valor obtenido de la energía interna está entre esos valores. Por lo tanto, los vamos a utilizar para realizar nuestra interpolación, como ya vimos anteriormente. En nuestra interpolación obtuvimos que la energía interna en nuestro sistema, en el estado 3, es igual a 1275,11. Pues este valor ya lo teníamos, pero entonces obtuvimos también que el volumen relativo es igual a 6,107
y que la temperatura es igual a 1575,11 Kelvin. Entonces ya obtuvimos esos tres valores: 1275,11, 6,107 de volumen relativo, y temperatura fue 1575,11 en grados Kelvin. Entonces, ¿qué valores nos quedarían faltando? Como tal, la presión. ¿Cómo hallamos la presión? Con nuestra ecuación de estado. En nuestro estado 2 y nuestro estado 3 obtuvimos que la presión en 2 y el volumen 2 sobre la temperatura en el estado 2 va a ser igual a la presión en el estado 3 por el volumen 3 sobre la temperatura en 3. Ya obteniendo esta igualación, despejamos nuestra presión en el estado 3, que es el valor que necesitamos. Decimos que la presión en 2 va a ser igual al volumen 2 sobre la temperatura en 2 por la temperatura en 3 sobre el volumen en 3. Acá nuestro volumen 2 sobre el volumen 3 nos va a dar 1. ¿Por qué nos da 1? Porque es un proceso isocórico. Es decir, que el volumen en el estado 2 y en el estado 3 va a ser el mismo. O sea, si en el estado 2 el volumen es 4, en nuestro estado 3 va a ser el volumen 4. Entonces 4 sobre 4 va a ser igual a 1. Lo mismo pasa si fuera 10. En el estado 2 va a ser igual a 10 el volumen. Y en el estado 3 el volumen es igual a 10. Entonces 10 sobre 10 es igual a 1. Entonces, por lo tanto, decimos que nuestro volumen en 2 sobre el volumen en 3 va a ser igual a 1. Y nos queda que la presión en 3 va a ser igual a la presión en 2 por 1 sobre la temperatura en 2 por la temperatura en 3. Reemplazando estos valores de la presión ya obtenidos anteriormente en el estado 2 y la temperatura en el estado 2, obtenemos que nuestra presión en 3 va a ser igual a 4345,17 kilopascales, donde va a ser nuestra mayor presión en el sistema, porque existe adición de calor. Para pasar del estado 3 al estado 4, tenemos que R es igual al volumen 4 sobre el volumen 3 y igual a volumen relativo del estado 4 sobre volumen relativo del estado 3. Entonces, despejamos volumen relativo del estado 4, que es igual a R, y R, ¿qué es? R es la relación de compresión del ciclo otro, que no lo dan al principio del ejercicio, multiplicado por el volumen relativo del estado 3, que ya lo hallamos. Entonces, reemplazando esos valores, nos da que 8, relación de compresión del ciclo Otto, multiplicado 6,107, nos da volumen relativo del estado 4 igual a 48,85. Entonces, ¿de dónde sacamos el 6,107? Volumen relativo del estado 3. Estado 3, tenemos aquí el estado 3, vemos volumen relativo 6,107. Entonces, continuando ya con este valor, nos dirigimos a solucionar la primera incógnita. Después nos falta energía, temperatura y presión. Entonces, ya teniendo el volumen relativo, podemos utilizar las tablas. Entonces nos dirigimos a las tablas. Teniendo las tablas, ubicamos. Entonces encontramos que 780 Kelvin y 800 Kelvin no tienen ese volumen, entonces no nos sirven muy arriba o muy abajo. Entonces procedemos a hacer lo que hicimos en los estados anteriores, de realizar los cálculos con el método de interpolación. Entonces, ya teniendo los datos encontrados después de esta interpolación, nos da que tenemos 795,67 Kelvin y una energía interna de 588,80 kilojoule sobre kilogramo. Entonces ya encontramos
mediante las tablas dos incógnitas más de nuestro estado 4 del ciclo Otto. Entonces, para hallar la presión, vamos a hallarla utilizando la ecuación de estado. La ecuación de estado es y dice: presión del estado 3 por volumen del estado 3 dividido la temperatura del estado 3 es igual a la presión del estado 4 multiplicando el volumen del estado 4 dividiendo por temperatura del estado 4. Entonces, despejando la presión 4, que es la que estamos hallando, nos da que es igual a presión del estado 3 sobre la temperatura del estado 3 multiplicando la temperatura del estado 4 sobre R. Aquí tenemos una incógnita, R. Nos vuelve a salir la relación de compresión. Entonces, ¿por qué nos vamos otra vez hacia la relación de compresión? Entonces, decimos que la relación de compresión, cuando hallamos el volumen relativo del estado 4, nos dice que es igual al volumen del estado 4 sobre el volumen del estado 3. Pero si utilizamos la propiedad de la inversa de la relación de compresión, nos da que volumen 3 sobre volumen 4 es igual a 1 sobre R. Entonces nos devolvemos aquí y reemplazamos T4 por 1 sobre R, que es la relación de compresión. Ya teniendo eso, reemplazamos que presión 4 es igual a 4345,17 dividido 1575,11 multiplicando a 795,67 Kelvin dividido 8, que es la relación de compresión del ciclo Otto de este estado. Eso nos da presión 4 y la presión es 274,305. Ya teniendo estos datos encontrados, resolvemos nuestras 4 incógnitas del estado 4 de este ciclo y a continuación vemos todos los datos de nuestro ejercicio. Bueno, después de haber hallado los datos de presión, temperatura, energía y volumen relativo en cada uno de los 4 estados del ciclo Otto, nos damos cuenta que la temperatura máxima y la presión máxima que es solicitada en el primer punto del ejercicio se encuentra en el estado número 3. Y sí, en los resultados se ve que sí, porque tenemos una presión de 4.345,17 kilopascales y una temperatura de 1575,11 Kelvin. Y coincide con la gráfica. Miremos que en el punto número 3 es el punto más alto de la gráfica y es donde se debe presentar los valores más altos de los cálculos realizados. Y sí, coincide, ya que del estado 3 al 4 pues ya hay una disminución en su presión y en su temperatura, y anteriormente los valores en el estado 2 eran pues lógicamente menores. Entonces pues, nos da como conclusión del primer punto que la temperatura y la presión máxima se encuentran en el estado número 3. Como segundo punto, nos piden la salida de trabajo neto. Sabemos que la ecuación de trabajo neto es igual a calor de salida menos calor rechazado. Tenemos el calor rechazado, no tenemos el dato, pero sabemos que siempre va a haber un rechazo o una excedencia de calor entre el estado 4 y 1. Pero también lo podemos hallar por medio de la energía. Entonces sabemos que el calor rechazado es energía 1 menos energía 4, teniendo en cuenta que energía 1 es 206,91 kilojoules sobre kilogramo, menos el de energía 4 que es 588,80 kilojoules sobre kilogramo. Esto nos da un resultado de 381,89 kilojoules sobre kilogramo. Nos da negativo porque es una pérdida de calor, pero pues para el cálculo como tal necesitamos el valor absoluto. Entonces el valor del trabajo de salida de trabajo neto es 800 kilojoules sobre kilogramo menos 381,89 kilojoules sobre kilogramo. Y eso nos da un trabajo de salida de 418,11 kilojoules kilogramo de nuestro proceso de ciclo Otto.
Y el tercer punto, tenemos que hallar la eficiencia térmica. Sabemos que la eficiencia térmica es 1 menos la división de calor rechazado sobre calor suministrado. Esto nos da 1 menos 381.89 kilojoules kilogramo, que es el calor rechazado, sobre 800 kilojoules kilogramo, que es el calor suministrado. Y eso nos da un resultado de una eficiencia de 0,52, que al multiplicarlo por 100 pues nos va a dar una eficiencia del 52% aproximado de nuestro trabajo y de nuestra eficiencia térmica de nuestro ciclo Otto.